cómo armar una póliza adecuada. Bueno, antes que nada, espero que he tenido un excelente día. Ya se me va bajando el estrés de las presentaciones que siempre debo tener listas, debo tener preparadas previamente y la tecnología no me ha ayudado mucho, pero bueno, antes de empezar, quiero darles la bienvenida. Díganme cómo están, cuéntenme cómo les fue en el día. Espero que les haya ido muy bien. Ya debo empezar el programa saludándolos sin tanta prisa, sin tanta premura. Ya ahorita la tecnología me ayudó de nuevo y todo parece que vamos a tener un problema, no vamos a tener problemas con la tecnología el día de hoy, ¿no? Cuéntenme cómo les va en su día. Espero que hayan arrancado bien, que ahorita estén en su oficina y que no estén, pues, que no estén sufriendo con el famoso, acá en la Ciudad de México llamamos el mal del puerco, que es esa cosa que te da después de comer, sales, estás trabajando, vas a comer y nos ataca a todos el mal del puerco. Es ese sueño que nos invade a todos. Espero que a ustedes Dios me los esté cuidando y que no les haya dado el mal del puerco. Hoy el programa va a ser platicado porque obviamente volvimos a tener aquí cosas con la presentación. Me concentré en la parte técnica, ¿no? Entonces va a ser platicado, pero no va a ser nada aburrido. Vamos a necesitar que tengan a la mano una pluma o un lápiz y obviamente un papel. ¿Por qué? Vamos a partir el tema del día de hoy, es el tema de los seguros de gastos médicos. Yo voy a dar por hecho que ya todos entendemos la importancia de tener una póliza de gastos médicos. O sea, yo ya voy a dar por hecho que estoy hablando con personas que ya no tenemos que hablar de por qué debes tener un seguro de gastos médicos, los seguros no pagan, sino ya estamos hablando con otro tipo de cultura. Ahora, díganme una cosa, el programa del día de hoy, me puedo regresar, si ustedes quieren, a ese tema. O sea, no es la idea, pero si quieren me puedo regresar a decirles por qué es importante tener una póliza de gastos médicos, ¿no? Hay prácticamente tres razones importantes por las que uno debería de tener una póliza de gastos médicos. La principal es que, bueno, pues básicamente todos sabemos que una enfermedad es algo que puede atacar no solo a nuestra economía física, o sea, a nuestra salud, sino a la salud de nuestra economía misma, o sea, no la salud de nosotros, sino la salud de nuestra economía. ¿Qué no haríamos nosotros por recuperar la salud? ¿Cuánto no pagaríamos por volver a tenerla? Yo les he dicho en varios foros a las personas que me toca hablarles de este tema tan importante, que si conocen a una persona cercana, levante la mano quien, les digo, levante la mano quien de ustedes conoce a una persona cercana o no tan cercana, o la conoce, tal vez un vecino, un familiar, que haya tenido la mala suerte o la mala fortuna de haber perdido la salud, ¿no? Y cuánto es lo que han tenido que pagar de su bolsa o cuántos de nosotros no conocemos que además han tenido que, pues, dar todo el dinero que tenían y dar todo el bien, todos los bienes que tenían. Hay casos de familias que hasta han tenido que vender su casa y todo el patrimonio por intentar recuperar la salud. Les cuento esto porque, bueno, todos queremos que en caso de que nos ocurra algo, una enfermedad o un accidente, tener rápido acceso a la salud. No voy a hablar, por supuesto, mal de nuestros servicios de salud pública, que están bastante saturados, lo cual les hace dar un servicio lento. Una persona que tiene cáncer, pues todos sabemos cuánto tiempo puede tardar en ser atendida, cuando menos un mes, si es que bien le va. Y accede a los mejores tratamientos, pero tarda en acceder. Un seguro de gastos médicos mayores es un pasaporte, se llama un pasaporte a la atención médica rápida y a la atención médica de alta tecnología. Ya olvidemos los médicos porque los médicos pueden ser, digo olvidemos a los médicos no porque no sean importantes, sino porque un buen médico se puede encontrar en el IMSS, en el ISSSTE, o en un hospital privado. O sea, no es el médico no es el problema, sino la tecnología. Eh,
la tecnología tan avanzada a la que podríamos tener acceso, ese es el pasaporte que es o que representa una póliza de gastos médicos. El acceso a ese tipo de tecnología, hospitales como el Hospital Ángeles, el Hospital Inglés, que hoy en México, pues bueno, además de ser alta tecnología, pues todos sabemos que la alta no es para nada barata y mucho menos gratuita. Entonces, ¿cuántos de nosotros no conocemos? Obviamente, tendríamos que empezar a contar historias. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a hospitales que pues han, por la cuenta, han dejado casi en la calle algunas familias? No podríamos ahorita desmentir que los hospitales privados, la medicina privada en los hospitales es bastante cara. Hay unos estudios, yo hablaba la semana pasada con algunos amigos de un estudio, metimos una reclamación a una aseguradora sobre un estudio que es para determinar el grado de lesión que se tiene en la espalda y el puro estudio costaba 26,000 pesos. Imagínense ustedes cuánto podría costar una operación o cualquier otra cosa de ese padecimiento. Para que ustedes se den una idea, los padecimientos más comunes, y me refiero a una apendicitis, a padecimientos comunes, o sea, ni siquiera un cáncer que hoy está, pues va a sonar mal, como lo digo, pero está de moda hablar del cáncer. El octubre es el mes del cáncer, pero el cáncer no es hoy por hoy la enfermedad más grave o más cara que puede enfrentar una persona. Ya los padecimientos de rodilla o de columna vertebral estarán rebasándolos. Pero les estaba diciendo que, hablando de los padecimientos como más comunes, una apendicitis, cualquier padecimiento más común, tiene un costo de 2 o 3 días de hospitalización, tiene un costo aproximado entre 60 y 130,000 pesos, dependiendo del tipo de hospital al que uno acceda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto les cuento para decirles que ya tenemos que dar por hecho que todos necesitamos un seguro de gastos médicos mayores, que sea como nuestro pasaporte a la medicina privada, que sea como nuestro pasaporte a esa tecnología, tecnología médica que nos pueda ayudar a recuperar nuestra salud lo más rápido posible. Díganme aquí, les quiero hacer una breve pregunta. ¿Quién de ustedes cree que es importante tener un seguro de gastos médicos? ¿Y quién de ustedes no cree importante tener un seguro de gastos médicos? Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver, voy a ir haciendo ahí como un pase de lista. ¿Quién de ustedes cree que es importante tener una póliza de gastos médicos mayores? Aquí voy a escucharlos pacientemente. Voy a leerlos pacientemente. Adriana, de mi vecina de aquí del DF, dice que sí es importante. ¿Por qué sería importante para ti, Adriana, tener una póliza de gastos médicos mayores? Cuéntame. Creo que Adriana y Sandra son nuestros únicos escuchas el día de hoy. Bueno, acá creo que ya estoy del lado derecho, estoy viendo a Adriana, Alejandro. Ahora ya deben saber que ya conforme voy avanzando en mi uso de esta tecnología, ya sé quién está aquí con nosotros y quién. Veo a Adriana, Alejandro de Anafinet, Alejandro de Veracruz, Alma Aparicio de Rey, a Beatriz Hernández de San Luis Potosí, a Carlos, a Chema Arias, a Claudio del DF, a Gabriel Solís, Gilberto Roa, Gustavo Tepatitla, Héctor. Y bueno, pues aquí podría irme. Me aparece Octavio del DF. Bueno, Adriana dice que porque los servicios del IMSS, por ejemplo, no son tan rápidos como uno necesita, aparte de que una incapacidad no te cubre el reembolso de posibles gastos. Ok, pues podría ser que sí te los cubra, Adriana, ¿no? Pero básicamente, como decimos, el problema principal que se presenta con la medicina pública es el tiempo en el que pueden tardar
en atender y el tiempo en el que uno puede acceder. Ese se convierte como el tema principal, ¿no? Bueno, ya que nosotros estamos conscientes, ¿y por qué les hago todas estas preguntas? Porque ya que nosotros conscientes de la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores, ahora lo que sigue es elegir una póliza de gastos médicos mayores, ya que todos entendimos la importancia y estamos en el mismo canal de que sí es importante elegir una póliza de gastos médicos, viene el paso siguiente y el más importante, elegir un seguro de gastos médicos. Y hoy, en la actualidad, pues eso puede verse muy fácil o muy difícil dependiendo desde dónde se esté observando. ¿Cuál es después de que ya pasamos que somos conscientes que necesitamos una póliza de gastos médicos, cuáles serían como los pasos? Regularmente buscamos a alguien que ya tenga una póliza de gastos médicos, o hablamos a una aseguradora, o le pedimos a un amigo que ya sabemos que tiene una póliza de gastos médicos que nos recomiende con un asesor de seguros, o sea, en este caso con alguien como nosotros, que les ayude a elegir una póliza de gastos médicos. En la actualidad, les decía esto, elegir una póliza de gastos médicos puede ser una labor titánica. ¿Y por qué digo titánica? Porque, Santa, dime por favor si ahí se ve la lámina que da título a la lámina que vamos a ver el día de hoy. Y díganme, ¿quién de ustedes, cuando ha intentado elegir un seguro de gastos médicos, ha resuelto una labor fácil? No es una labor fácil, y básicamente porque hoy vivimos en lo que yo le llamo la era del cliente, la era ustedes pueden elegir cualquier servicio a través de Internet. Cualquier información que ustedes quieran está en Internet. Quieren comprar una televisión, quieren comprar un viaje, quieren comprar una computadora, lo que ustedes quieran comprar, incluyendo un seguro de gastos médicos, pueden pedirle información a Internet, ¿no? El tema es que cuando uno quiere comprar una computadora, por ejemplo, pues bueno, hay varias características, varios comparadores, y aún así la cosa no está tan fácil porque hay bastante información acerca de cómo elegir una computadora. ¿Cómo elegir un viaje? Pues también el mar de opciones que existe en Internet hace la cosa un poquito complicada, pero con algunos sitios especializados en el tema, bueno, ayudan a elegir un buen viaje a un buen precio. ¿Qué ocurre con los seguros de gastos médicos mayores? ¿Ocurrirá lo mismo? El tema es que no. Y el tema es que no hay un comparativo de los seguros de gastos médicos mayores que pudiera ser confiable. Aunque lo hubiera, hay varios, pero muchos de ellos ponen énfasis en lo que a la mayoría de nosotros nos interesa cuando estamos buscando comprar algo. Ponen mucho énfasis en el precio. Y elegir un seguro de gastos médicos por el precio es una mala idea. ¿Por qué? Porque el presupuesto, o para lo que nos alcanza, solo es uno de los factores que debemos tomar en cuenta al momento de elegir un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué debemos tomar en cuenta para elegir un seguro de gastos médicos mayores? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de elegir un seguro de gastos médicos mayores, debemos conocer que hay cinco cosas que son, como podríamos decir, como el esqueleto, como la columna vertebral de un seguro de gastos médicos mayores. ¿Y cuál es ese esqueleto? El esqueleto tiene que ver con cinco factores principales. Elegir una póliza tiene que ver con saber los cinco factores. El primero es la suma asegurada que nosotros queremos elegir. ¿Qué es la suma asegurada? La suma asegurada es el monto máximo que la aseguradora va a pagar por un padecimiento. Y cuando digo padecimiento, entiéndase que puede ser un accidente o una enfermedad. Entonces, el primer factor para elegir una póliza de gastos médicos, el primero de los cinco que conforman el esqueleto de una póliza, es la suma asegurada. Estos cinco factores, yo les pido a ustedes que se imaginen cuando van a un buffet. Cuando ustedes van a un buffet, ¿qué encuentran ustedes si van a un buffet de desayuno, por ejemplo? Les dicen, bueno, aquí de este lado tenemos fruta, usted va a poder escoger fruta,
usted va a poder escoger un plato fuerte, va a poder escoger un jugo y va a poder escoger un postre, ¿no? Esas son como las 4 cosas que uno puede elegir, pero entonces cuando uno se acerca a donde están los jugos, pues hay jugo de naranja, jugo de toronja, o sea, puede uno escoger un jugo, pero de los jugos hay variedad. Platos fuertes, pues habrá chilaquiles, huevos revueltos, habrá huevos con frijoles, habrá una variedad de platos fuertes. Y cuando nosotros vamos a elegir el otro factor del desayuno, también hay una serie, una variedad de ese mismo factor. O sea, aunque nosotros podemos armar en un buffet el desayuno con ingredientes, no todos los desayunos tienen los mismos ingredientes. Nosotros podemos escoger 4 diferentes y cada uno tiene unas distintas opciones. Entonces, los, estos 5 factores que yo les estoy platicando operan como un buffet. El primero es la suma asegurada. Entonces, yo voy y le digo a la aseguradora, ok, ¿cuál es la suma asegurada que yo puedo elegir? Y ya la aseguradora, dependiendo del plan que yo elija, me va a decir, bueno, para este plan yo tengo tantas sumas aseguradas. 500,000 pesos, 1,000,000, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos o 100 millones de pesos. Es hoy lo que pueden elegir, la gran variedad de las sumas aseguradas. Ya terminando el primer factor y reitero, ¿qué es la suma asegurada? La suma asegurada es el monto máximo que la aseguradora me va a pagar por un padecimiento. Entonces, yo voy a elegir primero la suma asegurada. El factor número 2 al momento de elegir una póliza de gastos médicos. El factor número 2 es el nivel de acceso hospitalario. ¿Sí? Número 1, la suma asegurada. ¿Qué suma asegurada voy a querer? 2, el nivel de acceso hospitalario. ¿A qué se refiere el nivel de acceso hospitalario? El nivel de acceso hospitalario se refiere a qué hospitales me va a dar acceso mi póliza. Y básicamente yo los divido en 3 categorías. Tecnología baja, tecnología media y alta tecnología. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles estarían dentro de los hospitales de alta tecnología? Bueno, el Hospital Ángeles, acá en la Ciudad de México, el Hospital Ángeles de Pedregal y Ángeles de Interlomas son los de más alta tecnología. Está también el Hospital ABC. Está también el Hospital ABC tiene 2 acá en la Ciudad de México, que son Observatorio y ahora en Santa Fe, y también Médica Sur. Esos hospitales, esos 5 hospitales, o 3 hospitales, vamos, las 3 marcas, Médica Sur, Ángeles de Pedregal y Ángeles de Interlomas, y el ABC de Observatorio y de Santa Fe, acá en la Ciudad de México. Esos 3 hospitales serían catalogados como de alta tecnología. ¿Cuál sería un hospital medio acá en el Distrito Federal, por ejemplo? Sería un hospital tipo Mosel o un hospital de media tecnología. Y un hospital de baja tecnología, pues bueno, que básicamente pueden ser como un hospital Santa Coleta, estos hospitales de monjitas que sí tienen los servicios básicos, pero no los servicios más avanzados, ¿no? Les voy explicando esto para que se vayan dando cuenta por qué es importante cada uno de los factores. El nivel de acceso hospitalario que yo elija me va a dar a qué hospitales quiero yo que me dé acceso mi póliza. ¿Sí? Entonces ya pasamos el 1, que es la suma asegurada, que es el monto máximo que me va a pagar la aseguradora o el que yo elija que me pague como máximo. El 2, a qué hospitales quiero que me dé acceso. Si se van dando cuenta, al ser un buffet, aquí, a diferencia del buffet, que en todos cuesta lo mismo, acá es como si la aseguradora dijera, si tú escoges los factores más altos, vas a elegir un buffet, podríamos decir, de alta, ya que hice la analogía con el buffet, estás escogiendo una cocina de alta, una cocina internacional, ¿no? Una cocina como gourmet, ¿no? Si tú escoges una suma asegurada de 100 millones y escoges un nivel de acceso hospitalario de alta tecnología, pues estarás escogiendo puros ingredientes de la alta cocina o de cocina gourmet. ¿Por qué les digo esto?
porque la combinación de estos 5 factores que vamos a ir viendo, la combinación que ustedes hagan va a tener un impacto directo en su prima. ¿Qué quiere decir? Si ustedes cogen, haciendo la analogía, voy a continuar todo el programa haciendo la analogía del buffet, a ver si les va haciendo sentido. Es, si yo escojo puros ingredientes tipo gourmet o de alta cocina, pues obviamente voy a tener que pagar una póliza o un buffet de alta cocina, ¿no? Si yo escojo algunos ingredientes de la alta cocina, pero otros de una cocina más popular, más accesible, va a haber una combinación. Mi póliza no va a ser tan cara como la alta cocina, sino va a tener una combinación. Entonces, la combinación que ustedes hagan de estos 5 ingredientes que vamos a ir hablando va a tener un impacto directo en el monto final de la prima que ustedes van a pagar año con año. ¿Sí vamos bien? Entonces ya llevamos 2 factores, la suma asegurada, que es el monto máximo que les va a pagar la aseguradora. El segundo factor es el nivel de acceso hospitalario al que yo quiero tener acceso. ¿Cuál sería el tercer factor? El tercer factor de una póliza de gastos médicos es el tabulador médico. El tabulador médico es un catálogo con el cual le van a pagar a mi médico sus honorarios. Me explico. Todos podríamos pensar que si yo elegí una suma asegurada, por ejemplo, de 100 millones de pesos y mi médico me cobró 250,000 pesos de sus honorarios, pues va a sonar lógico que la aseguradora debería de pagárselos. Pues no. Los honorarios médicos en México tienen una discrepancia muy importante. Voy a hacer muchas referencias acá al Distrito Federal y ustedes ya las tendrán que hacer en su localidad. Acá en el Distrito Federal, por ejemplo, tenemos 16 delegaciones. La delegación Iztapalapa es la más grande del Distrito Federal, pero también es considerada de las más pobres económicamente. Acá, por ejemplo, una colonia como Coyoacán, donde están los hospitales también de alta tecnología, como el Pedregal, estas colonias donde están el Hospital Ángeles, pues están más caras y son consideradas también las colonias como con mayor riqueza económica, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque una persona puede operarse de apendicitis en Iztapalapa y un médico en Iztapalapa, al operarla de una apendicitis, le podrá cobrar 10,000 pesos. Un médico en Iztapalapa. Pero esa misma operación de apendicitis en el Hospital Ángeles del Pedregal, que es el de más alta tecnología, puede tener un costo de unos 55,000 pesos. Si se dan cuenta, la misma operación, el mismo padecimiento en una colonia como Iztapalapa puede tener un costo de 10,000 pesos y en un hospital o una colonia como el Pedregal puede tener un costo de 55,000. Hay una gran discrepancia en lo que cobran los médicos, aunque hayan hecho lo mismo. Debido a esta discrepancia y a lo difícil que resulta ponerse de acuerdo, es que las aseguradoras elaboraron, esto no es de las aseguradoras mexicanas, sino es una elaboración de las aseguradoras a nivel internacional, elaboraron lo que le llaman el catálogo o el tabulador de honorarios médicos. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a poder elegir dentro de una gama de tabuladores médicos con qué tabulador quiero que le paguen a mi médico. El tabulador me va a ayudar a evitar esas discrepancias, a que yo me pueda atender en Iztapalapa, yo tenga la libertad como asegurado de atenderme en Iztapalapa o de atenderme en el Pedregal y mi aseguradora le va a pagar lo mismo al médico. ¿Qué quiere decir? La aseguradora, cuando yo le diga, oye, me operé de apendicitis, la aseguradora no va a preguntar cuánto te cobró tu médico, sino se va a ir a revisar al tabulador. A ver, voy a buscar apendicitis, ¿de qué te operaron de apendicitis? Voy a buscar apendicitis y cuánto es lo que yo pago en tu tabulador. Y la aseguradora va a sacar, por ejemplo, ok, apendicitis, yo pago 30,000 pesos. Perfecto. Si tú te atendiste en Iztapalapa, no vas a tener problema porque el médico te cobró 10,000 pesos. Pero si tú te atendiste en el Pedregal, el médico te cobró 55,000. Y el tabulador que tú elegiste por apendicitis solo paga 30,000. Entonces, dependiendo de dónde tú te atiendas, puede ser que tengas que pagar una diferencia por los honorarios de los médicos. Si te atendiste en Iztapalapa, no te van a cobrar
ninguna diferencia, porque está dentro del tabulador. Si te atiendes en el Pedregal que cobró 55,000, vas a tener que pagar la diferencia, porque en el ejemplo que estoy poniendo, el tabulador solo paga 30,000 pesos. Ya vamos en el tercer factor, y aquí quiero hacer rápidamente un... A ver. A ver, Santa, estoy viendo aquí que Carlos dice que no se escucha nada. Este, ok, díganme una cosa, ¿se escucha? ¿Se fue? Ok, hay buen audio. Ahí me dice Santa. Ok, bueno, ¿cómo vamos aquí? Me detuve en lo del tabulador médico porque es importante, es un tema importante y a veces me extiendo tanto y quiero evitar que sea un tema que no haya quedado claro. Llevamos hasta ahorita de los 5 factores con los que se arma una póliza de gastos médicos, vamos en el tercer factor. Ya repasamos el primero, que es la suma asegurada. Es el monto máximo que me va a pagar la aseguradora por un padecimiento, y entiende ese padecimiento una enfermedad o un accidente. El segundo factor es el nivel de acceso hospitalarios. ¿A qué hospitales quiero que me dé acceso mi póliza? Que pueden ser de alta tecnología, de media tecnología o de baja tecnología, ¿no? El tercer factor es el tabulador de los honorarios de mi médico, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Ya les expliqué que para determinar un monto máximo a pagar por una operación, independientemente de cuánto es lo que te cobre tu médico, ¿no? Para ponernos más de acuerdo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Voy a continuar porque el tema está larguito y ahorita van a ver, apenas vamos con 3 factores. ¿Cuál sería el cuarto factor? El cuarto factor sería una cosa que se conoce como deducible. El deducible es un concepto con el que ustedes deben estar ya muy familiarizados si tienen un seguro de carro. Si tienen un seguro de carro, ya sabrán que si le pegan a su carro, ustedes pagarán un deducible, dependiendo del tipo de póliza que hayan contratado. Las coberturas amplias cobran regularmente un deducible de 5% sobre el valor total de la unidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? El deducible de un carro está hecho para que yo te pague los daños arriba del 5% de lo que cuesta tu unidad. O sea, cualquier daño menor al 5% de tu unidad lo vas a pagar. En caso de robo, las pólizas regularmente tienen un deducible de 10%. El deducible de 10% es, tú pagas el 10%. Si te roban el carro, tú pagas el 10% y yo pago el 90%. Entonces, el cuarto factor, que es el deducible en el seguro de gastos médicos, se pone como una cantidad. Y podríamos decir, el factor más importante que determina a partir de dónde ya se considera un seguro de gastos médicos mayores. Algo que tal vez me faltó anexar aquí como última palabra es que son un seguro de gastos médicos mayores. La palabra mayores es muy importante porque mayores a qué. O sea, ¿por qué se llama seguro de gastos médicos mayores? ¿Mayores a qué? Los seguros de gastos médicos mayores deben ser mayores al deducible que yo contraté. ¿Sí? El deducible es una participación que yo como asegurado tengo dentro del riesgo y son los primeros pesos de un padecimiento y siempre los pago yo como asegurado. Les decía, ¿se acuerdan que esto es como un buffet? Entonces, la aseguradora me va a dar a elegir dentro de una opción de distintos deducibles y entonces a partir del deducible que yo ya contraté, a partir de que yo ya gaste, voy a poner un ejemplo, si yo elijo 10,000 pesos de deducible, ¿qué quiere decir? Que la aseguradora me va a pagar eventos arriba en los que yo me gaste más de 10,000 pesos. Si yo me gasto menos de 10,000 pesos, pues la aseguradora no me los va a pagar porque los primeros 10,000 de un evento siempre los pago yo. ¿Correcto? ¿Vamos bien? A ver si no los hice bolas con el deducible. Díganme cómo vamos con lo del deducible. ¿Se entendió lo del deducible? Que es el cuarto factor. Suma asegurada, primero. Nivel de acceso hospitalario, el segundo. El tabulador de honorarios médicos, el tercero. Y el cuarto factor es el deducible, que es la cantidad
a partir de la cual me va a pagar la aseguradora y a partir de la cual pago yo. Les ponía un ejemplo, que en un ejemplo de un deducible de 10,000 pesos, quiere decir que los primeros 10,000 pesos de cualquier padecimiento los voy a pagar yo y a partir de 10,000, del 10,001 en adelante va a pagar la aseguradora. El quinto factor, ¿cuál sería el quinto factor? El coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Es un porcentaje que también paga el asegurado al momento de usar su póliza. Deducible y coaseguro se parecen mucho. Por ahí busquen en internet un video que hice yo que se llama Deducible y coaseguro juntos, pero no revueltos. Pongan mi nombre, Eloy López, deducible y coaseguro juntos, pero no revueltos. Ahí explico por qué el deducible y coaseguro se parecen. Van juntos porque son dos conceptos que el asegurado paga al momento de usar su póliza. El deducible y el coaseguro se parecen en que son una participación del asegurado dentro de un evento. Me explico. El deducible son los primeros pesos a partir de los cuales pago yo y a partir de cuándo ya me va a empezar a pagar la aseguradora. El coaseguro es un porcentaje con el cual yo participo de todos los gastos que procedan después del deducible. Es el porcentaje con el cual yo participo dentro de los gastos. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una póliza con un deducible de 10,000 pesos y un coaseguro. El coaseguro siempre va en porcentaje. Hago una acotación importante. El deducible siempre es una cantidad fija y va expresada en pesos en la carátula, y el coaseguro va expresado en porcentaje. ¿Sí? Grábense bien esto. Deducible es una cantidad fija y va expresada en pesos o en dólares, dependiendo del tipo de póliza que tengan, y el coaseguro es un porcentaje. Entonces, si yo tengo un deducible de 10,000 pesos y un coaseguro del 10%, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imaginen que son 100,000 pesos los que proceden, un padecimiento que está cubierto por mi póliza, del cual se gastaron 100,000 pesos en total. O sea, en total, los gastos fueron sumados entre la habitación, entre estudios, entre todo, sumaron 100,000 pesos. ¿Cómo es? ¿Cuánto me va a pagar la aseguradora de esos 100,000? ¿Me va a pagar los 100,000 completos? No. Vamos a ver cómo procede. De los 100,000, primero, del total de los gastos que fueron 100,000, primero resto el deducible. Ustedes resten a 100,000, réstenle el deducible que es de 10,000 pesos. Porque recuerden que dije que el deducible es una cantidad fija y en este caso tenemos una póliza con deducible de 10,000. A los 100,000 le resto 10,000 de mi deducible y me van a quedar 90,000 pesos. De los 90,000 pesos que proceden, yo voy a participar con el 10% del coaseguro que tengo. ¿Qué quiere decir? Voy a pagar por concepto de coaseguro 9,000 pesos. Entonces a 90,000 le resto 9,000 y me quedan 81,000 pesos. En esta operación matemática rápida que hicimos, de restar a los 100,000 pesos, primero le restamos el deducible y luego le restamos el coaseguro, nos dio 81,000 pesos. ¿Qué quiere decir? De un evento de 100,000 pesos, la aseguradora me va a pagar 81,000 pesos y yo voy a pagar 19,000 pesos. 10,000 del deducible y 9,000 por concepto de coaseguro. Si vamos bien hasta aquí, voy a poner un segundo ejemplo. Espero que se vayamos bien, porque quiero que me dé tiempo de platicarles todo lo que para ustedes hoy. ¿Qué pasa si el evento es de 200,000 pesos? Si el evento es de 200,000 pesos, primero hacemos la misma resta, le restamos el deducible. Como el deducible es una cantidad fija y dijimos que es de 10,000, le vamos a restar 10,000 pesos. ¿Cuánto nos da esa resta? Nos da 190,000 pesos, ¿no? A esos 190,000 pesos le tengo que restar el coaseguro. Y como mi coaseguro es de 10%, entonces de los 190,000, yo tengo que participar con 19,000 pesos más. Entonces, 190,000 restándole el 10% del curso, tengo que restar 19,000 pesos, ¿correcto?
Saqué mi calculadora porque el ruido me desconcentró aquí, jaló una bomba. A los 190,000 le tengo que restar 19,000 pesos. Permítanme un segundito. Entonces me quedan tenemos 200,000 pesos, ¿correcto? Menos 10,000 del deducible, nos quedan 190,000. Menos 19,000 pesos, que es el 10% del coaseguro, nos restan 171,000 pesos. En este ejemplo que estamos haciendo, el total de gastos era de 200,000 pesos. A ese total de gastos de 200,000 nos restan 171. Quiere decir, si fueron 200,000, la aseguradora va a pagar 171 y yo voy a pagar 29,000 pesos. 10,000 pesos por mi deducible y 19,000 pesos por concepto de mi coaseguro. Entonces ahí me dan 29,000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, mi participación va a variar de acuerdo al monto que proceda. Vamos a hacer ahora, ¿qué pasa si un tercer ejemplo? ¿Qué pasa si yo me gasto, o sea, si el total de los gastos procedentes es de 1,000,000 de pesos? Hacemos el mismo ejercicio que veremos hasta ahorita. Restamos 10,000 pesos de deducible y me quedan 990,000 pesos. A esos 990,000 pesos que proceden, le tendríamos que aplicar el 10% de coaseguro. Y el 10% de coaseguro son 99,000 pesos. Entonces yo tendría que restarle esos 99,000. Aquí voy a hacer un alto. No tengo que aplicarle los 99,000 pesos. ¿Por qué? Porque el coaseguro no es eterno. Yo le llamo no es eterno. No se tiene que cobrar hasta el infinito. No. El coaseguro tiene un tope y el tope máximo va a depender de las aseguradoras, pero regularmente anda entre 30 y 50,000 pesos dependiendo de la aseguradora del plan. AXA lo tiene en 35,000 pesos, GNP cerca de 45,000 pesos y va a depender. Vamos a suponer que tenemos un tope máximo de 50,000 pesos. Entonces, en este tercer ejemplo que estoy poniendo, se gastaron 1,000,000 de pesos en total en un padecimiento. Yo tengo que pagar 10,000 de mi deducible, me restan 990,000 y a esos 990,000 le aplico. Mi tope de coaseguro estoy dando por hecho que es de 50,000 pesos. ¿Sí? Yo tengo un coaseguro de 10% con un tope máximo de 50,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el máximo que yo voy a pagar por concepto de coaseguro. Yo tengo un coaseguro de 10%, pero el máximo que voy a pagar por ese concepto es de 50,000. Entonces, en el ejemplo del millón, ya me aplican el tope del coaseguro. ¿Qué quiere decir? Yo solo voy a pagar 50,000 pesos de coaseguro y 10,000 de deducible, con lo cual quiere decir que yo solo voy a pagar 60,000 pesos del millón y la aseguradora va a pagar 940,000 pesos. ¿Sí vamos bien? 5 factores ya revisamos con los que se arman la póliza de gastos médicos, que es suma asegurada, nivel de acceso hospitalario, tabulador de honorarios MIR y coaseguro. ¿Por qué repaso con ustedes estos factores en cada momento? Porque aunque ustedes no lo crean, es muy importante que nos vayamos poniendo de acuerdo, vayamos entendiendo cómo opera cada uno de estos 5 factores. Soy muy reiterativo en esto porque quiero que se los aprendan y la única forma que he visto que la gente se aprende los 5 factores es estarlos repitiendo y estarlos repasando a cada rato. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tenemos, me quedan 17 minutos y todavía falta una parte muy importante que quiero. No. Entonces, vamos. Ya que tenemos esos 5 factores, suma asegurada, nivel de acceso hospitalario, tabulador de honorarios médicos, deducible y coaseguro, yo ya puedo escoger, primero tengo que escoger uno de esos 5 factores, como les dije, igual que un bufete. Y eso me va a dar una prima, ¿no? Yo ya podré comparar si una aseguradora es más cara que otra, pero no es el factor que les dije que es importante para elegir.
¿Cómo le hago yo para elegir si le pido a una aseguradora? Número uno, que esos 5 factores sean similares entre aseguradoras. Para saber si que yo estoy comparando lo mismo, tengo que elegir, acuérdense que yo estamos haciendo la analogía con un buffet, que yo estoy eligiendo los mismos ingredientes en cada aseguradora, ¿no? Que yo estoy eligiendo los mismos ingredientes gourmet en cada aseguradora, los mismos ingredientes de un poco más económicos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, primero esos 5 factores tienen que ser comparables, ¿no? Aquí voy a hacer una acotación importante. Es importante explicarles que los seguros de gastos médicos solo se dividen en 2 categorías, en seguros nacionales y en seguros internacionales. Cada uno tiene una gama de más de 100 opciones, pero solo se dividen en 2, o son seguros nacionales o seguros internacionales. ¿Qué diferencia hay? Básicamente que los seguros nacionales me permiten atenderme en territorio nacional, en cualquier parte del territorio nacional, y los seguros internacionales me permiten que yo pueda atenderme en cualquier parte del mundo, aunque el padecimiento me haya dado aquí en México. ¿Sí? Básicamente son 2. Ambos me cubren mientras yo estoy viajando en el extranjero. Esa se llama cobertura de emergencia en el extranjero. Pero no quiere decir que mi seguro tenga una cobertura de emergencia en el extranjero sea un seguro internacional. No. Eso es cobertura de emergencia en el extranjero mientras yo estoy viajando. No tiene que ver con que si el seguro es nacional o internacional. Ambos tienen esa cláusula. Hago esta acotación para que no se confundan con una póliza nacional y una póliza internacional. La póliza internacional me permite atenderme el padecimiento en cualquier parte del mundo que yo decida. En Estados Unidos, en la India, en cualquier parte del mundo que yo decida. Eso hace un seguro internacional. Y el seguro nacional me permite atender mi padecimiento aquí en México. Obviamente, los seguros que tienen una prima más alta o son más caros son los seguros internacionales, porque obviamente su cobertura es internacional y yo puedo acceder a ella en cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya que yo armé mi póliza, me voy a ocupar de elegir los primeros ingredientes similares para saber que estoy comparando peras con peras, que no estoy comparando peras con manzanas, ¿no? Que estoy comparando planes iguales. Entonces, si yo voy a comparar planes, voy a preguntarle, ¿tu plan es nacional o es internacional? Ah, es nacional, ok. Y voy a compararlo con otro plan nacional de otra aseguradora. Y ¿qué nivel de acceso hospitalario tengo aquí y qué nivel de acceso hospitalario acá que sea igual, ¿no? Parecería que hasta ahí ya podríamos comparar y podríamos elegir una póliza de gastos médicos y obviamente, pues si yo estoy eligiendo los mismos ingredientes y son muy similares, pues lo más lógico es que yo me vaya por la póliza que me resulte más barata de cualquiera de estas 2 o 3 o 4 o 5 pólizas de 5 aseguradoras distintas que estoy comparando. Pero el tema no para ahí. Mucha gente cree que ese es como el único comparativo que habría que hacer. Y no. Déjenme decirles que después de que ustedes ya eligieron estos 5 factores, de que ya tienen un precio, ¿cómo podríamos comparar y saber que una póliza es mejor que otra? Pasándolo por el filtro del que yo le llamo el filtro de las tres cosas que debo yo saber de mi seguro de gastos médicos. 3 preguntas van ustedes, tienen que saber, ya que eligieron estos 5 factores, tienen que saber 3 cosas. La primera, ¿qué me va a cubrir mi seguro desde un inicio? O sea, ¿qué me cubre desde un inicio? Eso pregúntenle a quienes esté asesorando. ¿Qué me va a cubrir desde un inicio? La segunda pregunta, ¿qué me va a cubrir después de un tiempo? Y la tercera, ¿qué no me va a cubrir nunca? Para mí, ahí es donde tendrían que empezar la comparación del seguro de gastos médicos o la elección de un buen seguro de gastos médicos. ¿Qué me va a cubrir desde el principio? ¿Qué me va a cubrir después de un tiempo? ¿Y qué no me va a cubrir nunca? Porque deben ustedes de saber que las pólizas de gastos médicos no cubren todo. No son igual que el Seguro Social cubre todo.
Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué me cubre desde un principio? Pues prácticamente desde el día número 31, porque ni siquiera empiezo a operar el primer día para todo. El primer día me va a cubrir accidentes. Cualquier accidente que me ocurra desde el primer día que yo la contraté. A partir del día 31 me va a cubrir ciertos padecimientos. Ahora, ¿qué me va a cubrir después de un tiempo? Eso es importantísimo. ¿Y cómo lo pueden saber? Preguntándole a quien les está asesorando o a la aseguradora con la que están pidiendo una póliza, cuáles son los padecimientos que tienen periodos de espera. Me explico. Todos los padecimientos, todos los padecimientos que tienen periodo de espera son esos padecimientos que la aseguradora me va a cubrir después de que yo ya tenga un tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Para las mujeres puede ser que una aseguradora me pida cubrirme padecimientos ginecológicos a partir de que yo ya tenga 2 años con la contratación de mi póliza. Si me da un padecimiento ginecológico antes de 2 años, la aseguradora no me lo va a cubrir. Y hay otras aseguradoras que me empiezan a cubrir padecimientos congénitos a partir del año 1. Sí, me voy explicando. Ahí es donde está cómo es que yo puedo elegir una póliza de una póliza a otra, comparando sus padecimientos con periodos de espera. Si una póliza, si yo soy mujer, bueno, no yo, si ustedes son mujeres y van a contratar una póliza de gastos médicos, ya combinaron los 5 factores y ambas son muy parecidas, ¿qué es lo que tienen que comprar? Vamos a ver cuándo me empiezan a cubrir padecimientos congénitos. Perdón, padecimientos ginecológicos. Yo soy mujer que a partir de cuándo ya me empiezan a cubrir padecimientos ginecológicos. Me dice la aseguradora, no, yo te los empiezo a cubrir a partir de la aseguradora A, yo te los empiezo a cubrir a partir de 2 años, y la aseguradora B, pues yo te los empiezo a cubrir a partir del año 1. Entonces, si se dan cuenta, ya nos vamos decantando por la aseguradora B, porque me va a cubrir padecimientos ginecológicos antes que la aseguradora A. ¿Sí me voy explicando? Esos 3 factores de qué me cubre desde un principio, qué me cubre después de un tiempo y qué no me va a cubrir nunca, son los 3 factores con los que vamos a comparar o poder elegir una buena póliza al inicio. Entonces, los padecimientos ginecológicos solo los utilicé como ejemplo, pero hay una gran gama de padecimientos que no son cubiertos desde el principio, sino desde un tiempo. Entonces, debo conocer en mi aseguradora, no les puse aquí cuáles son los padecimientos, porque varían de aseguradora en aseguradora y de plan en plan. Entonces, es importante conocer qué les va a cubrir después de un tiempo. Si se van dando cuenta, la póliza no cubre todo desde el inicio, sino después de que yo ya tengo cierto tiempo con mi póliza. Les voy a poner un ejemplo. Para que las aseguradoras, para que los seguros de gastos médicos en México cubran parto, piden que la madre cuando menos 10 meses con su póliza, cuando menos. Entonces, ese sería un padecimiento cubierto con un periodo de espera de 10 meses. Y así como como padecimientos ginecológicos y como padecimientos de maternidad, bueno, la maternidad no es un padecimiento, pero lo consideran como tal. Así como estos, hay un montón de padecimientos que están cubiertos después de un tiempo. Habrá que conocer los de la aseguradora de la cual yo estoy eligiendo. Entonces, ya se van dando cuenta que así es como yo tengo que ir eligiendo. Bueno, el tercer factor es que no me va a cubrir nunca. Las pólizas de gastos médicos que no cubren nunca es una cosa que se conoce como preexistencias. Cualquier padecimiento que yo ya haya tenido con anterioridad a la contratación de la póliza, cualquier padecimiento importante que yo ya haya tenido con anterioridad a la contratación de la póliza, se conoce como preexistencia y no está cubierto. Pero no es lo único que no está cubierto. Hay otra gama importante que se conoce como exclusiones. O sea, ¿qué tendría que revisar? La parte de exclusiones de esa póliza para saber qué me excluye la aseguradora A y qué me excluye la aseguradora B. Si me estoy explicando, ya les voy dando más argumentos para poder elegir una póliza de gastos médicos mayores. ¿Qué me cubren estos 3 factores? Tres preguntas: ¿qué me cubre desde un principio, qué me cubre después de un tiempo y qué no me va a cubrir nunca? O sea, ¿qué es lo que tienes tú dentro de tus padecimientos, dentro de tus exclusiones? ¿Qué no me vas a cubrir nunca? Las preexistencias es una de las cosas que no cubren las pólizas de gastos médicos, pero no son las únicas. También está, por ejemplo, padecimientos de obesidad, tratamientos de fertilidad o infertilidad, no cubre gastos dentales,
no cubre gastos de lentes, no cubre operaciones de miopía o astigmatismo, tratamientos de calvicie, tratamientos psiquiátricos, psicológicos. También, igual que la de que los padecimientos con periodos de espera, las exclusiones varían de aseguradora en aseguradora. Es importante conocerlas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí quiero saber cómo vamos. Cuéntenme, no sé si ya los hice bolas, pero... Ok, Adriana nos pregunta, si tengo presión alta, ¿se toma como una preexistencia? Efectivamente. Sí, Adriana, se toma como una preexistencia y además corres el riesgo de que la aseguradora te diga que no te puede emitir la póliza. La aseguradora hace un examen médico, algunas hacen un examen médico, otras, la gran mayoría no hace examen médico, sino se contesta un cuestionario médico que los cuestionarios, al formar parte del contrato, los seguros son contratos de buena fe. ¿Qué quiere decir un contrato de buena fe? Que es que ambas partes estamos actuando de buena fe. Todo lo que tú me pongas ahí, yo te lo voy a creer como aseguradora, voy a hacer una selección médica, pero si tú tienes presión alta, eso se considera una preexistencia. Si tú tenías, por ejemplo, un infarto anteriormente, si te fracturaste el pie, cualquier padecimiento con anterioridad a la contratación de la póliza es una preexistencia y la gran mayoría de las preexistencias no están cubiertas. ¿Sí? Bueno, quedan 5 minutos. No sé si ya cubrí todo. Déjenme ver mi... Creo que ya cubrí, bueno, la gran parte y lo más importante de cómo elegir un seguro de gastos médicos. ¿Cuáles serían otros factores de cómo elegir un seguro de gastos médicos? Importantísimo y clave que tengan un agente de seguros. Un seguro de gastos médicos no es algo que se pueda contratar de forma directa por internet. Ya se dieron cuenta que ahorita no acabamos en casi una hora, no acabamos de los factores que se tienen que comparar y no les traje aquí ni periodo de espera ni nada para no hacerlos bolas. Entonces, es importantísimo que contraten este tipo de seguros por medio de una asesoría y que obviamente lo hagan a través de lo que les acabo de decir. A ver, enséñame de estos 5 factores cuáles opciones tienes para yo armar mi póliza y después te hago las 3 preguntas. ¿Qué me vas a cubrir desde el principio? ¿Qué me vas a cubrir después de un tiempo? ¿Y qué no me vas a cubrir nunca? Sí te reconocen la antigüedad, Octavio, pero el reconocerte la antigüedad solo sirve para eliminar periodos de espera. Me explico. No quiere decir que la aseguradora a la que te estás cambiando, si te reconoce la antigüedad, te va a reconocer padecimientos que ya traías. Eso es muy importante. La antigüedad solo sirve para eliminar los periodos de espera que les acabo de hablar. Si yo ya tenía 2 años con una aseguradora y me paso a esta, y cuando ya contrato con la nueva aseguradora, me da un padecimiento ginecológico, pues yo ya libré los 2 años que tenía de espera esta aseguradora. Pero si ese padecimiento ginecológico yo ya lo traía hacia un año o año y medio, eso se conoce como preexistencia, Octavio. Ojo con eso. La antigüedad solo te sirve para eliminar el periodo de espera, pero no te sirve para que la aseguradora te reconozca la antigüedad, pero no te reconozco los padecimientos que ya traías de la otra aseguradora. ¿Sí? Bueno, rápidamente les doy deben acercarse a un buen agente. Ya les dije que un agente es alguien que deben tenerle confianza, que debe saber del tema, que sea experto en un seguro de gastos médicos. Deben también tenerlo contratado con una aseguradora que sea de confianza, que sea sólida. Es importante aquí la aseguradora, sí es importante. Les voy a pasar, el siguiente programa también voy a hablar de gastos médicos, les voy a pasar los comparativos que hay de gastos médicos. No, el siguiente programa no, voy a hablar de otros seguros. De la siguiente semana a la otra voy a volver a hablar de gastos médicos y ahí les voy a dar una liga de cómo han salido calificadas en gastos médicos las aseguradoras. Porque les estoy explicando que la aseguradora en este caso sí es importante. Las 3 aseguradoras más importantes en el seguro de gastos médicos, o las que tienen el 80%, son solo 3. Son GNP, AXA y MetLife. Esas 3 aseguradoras tienen casi el 80% del total de las pólizas. Luego le seguirá Mafre y Seguros Monterrey. Y bueno, pero las 3 principales, las que tienen una mayor infraestructura, son GNP, AXA y MetLife. O MetLife, GNP y AXA, como quieran. Es importante la aseguradora con la que lo elijan. Bueno,
Pues faltan 2 minutos. Como saben, soy muy respetuoso del tiempo. El tema se queda siempre muy, podríamos decir, muy, ok. Díganme si tienen dudas. Si no tienen dudas, en el próximo minuto voy a ceder ya cámaras y micrófonos con Santa. Y bueno, antes de contestar a la última pregunta que me puedan hacer, me despido rápidamente de ustedes para que tengan una buena semana, sonrían, den lo mejor de ustedes, sean positivos, agradezcan que tienen un trabajo, háganlo lo mejor que puedan, sonrían, de verdad, pongan el entusiasmo a lo que hacen. En México hace mucho falta la buena vibra y gente que ame lo que hace, y si no está en lo que ama, pues que ame lo que hace. A ver si me explico. Algunos tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos encanta y a otros no. Entonces, los que trabajamos en lo que nos encanta, trabajamos en lo que amamos. Es más importante aprender, que si no estás en lo que amas, aprender a amar lo que haces. Bueno, cuídense mucho, no veo que haya dudas, preguntas. Santa, no sé si andes por ahí. Creo que tengo que ponerle aquí. Cuídense mucho, tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Voy a tratar de transmitir desde aquí de nuevo para tener un buen programa. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Un programa más de La Hora del Señor de los Seguros. Que Dios me los libre del mal del puerco. Cuídense mucho.